del curso de práctica pedagógica 2, que está relacionado pues con mi contexto. En esta se ha llevado pues acá una investigación de tipo descriptiva, no, descriptiva y exploratoria, en el sentido de que se revisan unos referentes documentales, porque esto no se ve completo. Un momento. ¿Ahí se ve completo? Se ve una presentación, aplicaciones de las matemáticas en el ejército. Como Listo, entonces, sí, gracias Javier. Entonces, pues este fue uno de los temas míos para la práctica 2, una investigación, como les decía, de tipo descriptiva, que básicamente lo que hacía era un esfuerzo de rastreo en los documentos rectores de ejército. Para los que no saben, yo hago parte de la institución, soy miembro del Ejército Nacional y pues aparte de eso, pues hago mis estudios acá de licenciatura en matemáticas por la UNAT. Entonces, por ejemplo, inicialmente, alguno creería, por ejemplo, Andrés, ¿usted creería que en el ejército hay aplicaciones de las matemáticas? Pues yo diría que sí. Sí, ¿lo considera usted obvio o no tan obvio? Y pues no sé, yo digo que eso pues ya depende, cierto, como de, pero más o menos obvio. Pues de 1 a 100 un 70% obvio. Un 70, listo, vale, perfecto. Sí, porque hay gente que considera que de pronto estos dos contextos no son tan afines y hay gente que dirá, pero ¿cómo así? O sea, números en el ejército. Bueno, entonces básicamente, esta rápidamente la agenda que va a tratar, el título de la investigación como tal, la caracterización del escenario, una introducción, el marco o el colchón teórico, el planteamiento del problema y la descripción de las etapas de investigación que se llevó para unas conclusiones. El título, como les decía, es Aplicación de las matemáticas en el ejército. El contexto de aplicación hubiera sido idóneo pues a los mismos miembros de la fuerza o en un espacio castrense, pero muchas veces pues esto no es posible precisamente por la labor, entonces se opta pues por compartir a personal pues que no está en la institución, digamos lo que es ajeno a la institución, para precisamente socializar o compartir estos conocimientos, ¿sí? Si nosotros verificamos, son muchos, en realidad son muchos los procesos en los que aparecen las matemáticas en los conflictos bélicos. Eh, Ejemplo de ello, por ejemplo, el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, productos de la investigación en lo que es radioactividad, ¿sí? En las cadenas de radiaciones nucleares y atómicas, ¿sí? Que uno era el proceso de fisión nuclear, unas guiadas por el proceso de fisión nuclear y otras guiadas por el proceso de fusión y fisión nuclear. En múltiples aplicaciones también podemos verlo en la parte de orientación en el terreno, en los sistemas GPS, ¿sí? O en los lanzamientos de proyectiles. El marco teórico, el colchón teórico en el que se tratan todas estas aplicaciones es la mecánica newtoniana o la mecánica clásica, en el que pues se tienen en cuenta como tres principios fundamentales, las leyes de Newton, que como todo el mundo o la mayoría sabe, pues son leyes que funcionan muy bien adaptadas a la realidad, que fueron, digámoslo, desbancadas por teoría de relatividad especial y teoría de relatividad general de Einstein, es decir, no son leyes ya consideradas universales, pero funcionan muy bien en el mundo real. Con estas tres leyes se fue al espacio, se fue a la luna, se pudieron lanzar satélites y demás, ¿sí? Entonces el colchón teórico básicamente con su parte de cinemática, que es todo lo que describe el movimiento, y su parte de dinámica, que es lo que describe las causas del movimiento. A la izquierda tenemos las leyes de Newton, ¿sí? Ley de inercia, la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y sí. reacción. En la parte derecha Compañero, tenemos, sí, Compañero, usted es que es que no no se nos está ve la presentando. presentación.
¿No se está O sea, no viendo? estamos viéndolo eso a su merced. Ah, Pues yo tenía la duda, pero cuando dijo a la izquierda, y ya dije, no, él cree que estamos viendo y no. ¿ahora qué será esto? Vamos a ver. Aquí, ya. Marco Ahora sí teórico, se ve. Ahora se sí se ve, veía. sí. Ya, dice marco teórico, las concepciones matemáticas y físicas idóneas. Listo, sí. Entonces les decía que el colchón teórico de todas estas aplicaciones que se tratan de mencionar acá o que se trabajaron en el proyecto investigativo es el marco teórico de la mecánica newtoniana o la mecánica clásica, ¿sí? En el que se tienen como principios fundamentales las tres leyes de Newton, ¿sí? Ley de inercia, la segunda ley de Newton, la tercera ley que es la ley de acción y reacción, y se tiene en cuenta entonces acá toda la parte dinámica, que son las causas del movimiento, y la parte cinemática, que es la descripción del movimiento, ¿sí? En el planteamiento del problema, pues traer a relación que ese hecho de que las matemáticas están por todos lados en el diario vivir y que el contexto militar o el contexto de seguridad y defensa, pues no es la excepción. En él están inmersas las matemáticas, pero muchas de estas personas que integramos la fuerza a la institución, pues desconocemos cómo pueden estar inmersos o cómo pueden estar implícitas allí las matemáticas en muchas de las actividades que hacemos. Lanzar un mortero, usar el GPS, ¿sí? El tiro de precisión. Ya nos tienen tan mecánico todo que se nos olvida esta parte heurística del desarrollo y la descripción del porqué de las cosas, ¿sí? Entonces, la formación básicamente del problema es cuáles son las aplicaciones de las matemáticas de índole militar en el ejército de Colombia. Entonces, esta investigación se llevó a cabo en estas etapas, en estas cuatro etapas, una fase preparatoria que consistió en todo lo que fue la etapa reflexiva y el diseño, basado básicamente en experiencia en la fuerza, que son 11 años, y en la planificación de cuestionamientos, efectuando una estructuración de la investigación de tipo descriptivo. La fase de trabajo de campo como tal, que fue la recolección de datos necesarios acerca de las aplicaciones. Esta es una presentación de lo que se hizo, que es lo que me están pidiendo a mí en el curso, pero el trabajo como tal, pues viene en un documento estructurado en PDF, ¿sí? Que es el que se entrega, el producto entregable. Y se comienza pues con el proceso de análisis de todos esos datos más relevantes que yo consideré. En la fase de análisis se realizó como tal el análisis de los datos en dos enfoques, un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo para la obtención y la verificación de lo que fueron las conclusiones, y la fase informativa que básicamente es esta y el producto entregable ya que se debe dar a la institución. En el diseño metodológico, como les decía, se utiliza una investigación que combina los dos enfoques, o sea, sería como un enfoque mixto, que combina la parte cualitativa y la parte cuantitativa, usando técnicas como la entrevista, la revisión documental, la entrevista a personas afines a la materia o expertos, entre comillas, actividades de consulta de bibliografía en los manuales rectores de la institución, recursos humanos, bibliográficos y unos indicadores de logro en base a todas las competencias que se trabajaron, que es reconocer los conceptos fundamentales de la teoría, modelar situaciones en base al conocimiento previo y seleccionar estrategias adecuadas para la resolución de problemas. Aquí va inmerso mucho la parte de resolución de problemas, que si yo tengo un mortero de 81 milímetros y quiero que alcance una distancia de 5,400, cuando él tiene una distancia máxima de, no sé, 6 kilómetros, qué tantos grados debo inclinarlo o cuál debe ser su grado de inclinación para alcanzar dicha distancia? Entonces, se basa de eso, de seleccionar estrategias adecuadas para resolver problemas, como si fuera un problema de matemáticas normal. Sí, aquí más de la parte del diseño metodológico, y entre las cosas que se trató, entonces estuvo esta parte de orientación militar, que básicamente para los que de pronto no tienen ese conocimiento, la esfera, si la consideramos idealmente como, como un cuerpo esférico, que a pesar de todo él es achatado en los polos, ¿verdad? Y le hacemos una cosa que se llama una proyección estereográfica, podemos esa esfera plasmarla en un plano bidimensional. Recuerden que cuando hablamos de figura de esfera es el espacio tridimensional.
Y al hacerle esta proyección estereográfica, la plasmamos en un plano, en 2D. A ese plano, lo cual le ponemos unas escalas, ¿sí? Le ponemos unas escalas como una métrica y en él vamos a establecer ya unos puntos o unas coordenadas, basado pues en ese sistema de coordenadas que plasmamos nosotros en dicho plano, en dicha proyección, ¿sí? Ahí entonces ya vamos a hablar de esas cuadrículas, ¿sí? De esas cuadrículas que ya, las cuadrículas que vienen, o los ejes que vienen de forma horizontal, los llamamos como ¿qué? Como latitudes, latitudes, y las cuadrículas de forma vertical las llamamos como longitudes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el punto, en todo sistema cartesiano hay un origen, ¿verdad? En este sistema, digámoslo, cartesiano que estamos plasmando en una proyección estereográfica, el sistema origen parte de un punto vertical, que es el meridiano de Greenwich, ¿sí? Y un punto horizontal, que es ¿qué? La El línea, Ecuador. la línea ecuatorial, sí, compañero, la línea ecuatorial, ¿sí? Entonces, al trazar pues esto, ¿por qué no escribo aquí? Bueno, aquí pongámoslo acá. Bueno, es que al trazar esa línea horizontal con esa línea vertical, pues nos origina un origen de coordenadas. Respecto a ese origen de coordenadas, es que se basan ya la posición de todo, de cada uno de los puntos en la Tierra, ¿sí? Ese es nuestro origen coordenado, ¿sí? Luego, por ejemplo, ya dependiendo de la escala, que es una representación de la vida real en un papel, hay escalas de 1 a 25.000. ¿Qué quiere decir 1 a 25.000? Que una unidad en el terreno real, perdón, una unidad en el papel son 25.000 unidades en terreno real, ¿sí? Ese es como el significado de la escala. Dependiendo de cada escala, pues estas cuadrículas van a tener un factor de conversión, y ya simplemente yo con saber la escala y saber el factor de conversión, pues voy a poder ubicar cualquier punto en la Tierra, y así mismo voy a saber la coordenada en la que está, ¿sí? Las longitudes y latitudes se dividen de 0 a 180 grados y de 0 a 180 grados. Por ejemplo, en Colombia por lo general tenemos las coordenadas más o menos que van de 0,7 a 0,6. Estoy hablando de norte a sur. En Amazonas más o menos es como 0,6, en La Guajira es como 0,7, ya casi pasando a 0,8. ¿Sí? Tenemos todo ese rango de latitudes. Y en las longitudes, por ejemplo, acá, esto es como en Antioquia, esto es, en las longitudes tenemos en 74, miren, más o menos aquí lo pueden ver. Miren, grado cero es cerca allá a Greenwich. Acá en Brasil está el grado 30, en Venezuela el grado 60, 100. Y entonces en Colombia, esto es de Colombia, ya de grado 74, vea, 74, 75, 76, aquí lo pueden pues evidenciar. Entonces, en el trabajo pues se puso allí la descripción de lo que es las conversiones para ubicación de puntos en la carta. ¿Se escucha? Sí, yo lo escucho, pero a mí se me quedó congelada la presentación donde dice orientación militar y hemisferio occidental y oriental. No sé si los demás sí están viéndolo cuando usted dijo Antioquia. Listo, compañeros. Sí, aquí también como que A se mí me quedó también. aquí. Sí, Ya, compañero, a mí también. ahí se ve. Ah, no, ahí estoy viéndonos a todos. Pero me parece muy chévere la explicación y cómo, digamos, eso, pues para los que ya estamos trabajando, cómo puede transversalizarse a otras áreas. Incluso, por Sí, ejemplo, en ciencias sociales, etcétera, y transversalizar, está bien chévere. sí, sí, señor. Esa era como la idea, poder aterrizar pues estos añitos pues de academia, aterrizarlos acá a un contexto aplicado,
que pues en particular pues era mi contexto. Vamos a seguir compartiendo acá rápido. Sí, en general, como dice el compañero Juan Camilo, es algo que se aplica constantemente en el ejército, lo digo porque tengo conocidos, vivo cerca a una base y pues obviamente tengo amigos y como dicen las ubicaciones, ellos más que todo se ubican de esta forma que nos está explicando Juan Camilo, los horarios, todo lo dividen en diferentes formas, a pesar de que ellos pues no ven las matemáticas como nosotros, que los vemos directamente, ellos lo aplican totalmente en todos los casos, cuando se están movilizando hacia algún sector cuando necesitan encontrarse a cierta hora, porque ellos no manejan una hora común como la de nosotros. Todo esto que ellos aplican, pues es en base a las matemáticas, pero pues obviamente ellos no, o ustedes no caen en cuenta de esto por su cotidianidad dentro de lo que se aplica. Sí, así es, Felipe. Sí, señor, se vuelve como un ejercicio mecánico. Sí, esta presentación como que se me bloqueó porque no me está dejando. Compañero, pues si algo puedes compartirla por aquí en el chat y algunos de nosotros la podemos compartir. Gracias, Andrés. Sí, voy a mirar a ver, sí, voy a intentar esta última vez. A ver, ¿será que es que está muy pesada? Porque, bueno, vamos a intentarlo otra vez, a ver. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, compañero. Listo. La otra parte entonces era la parte acá de lanzamiento de proyectiles, como les decía, que si bien es cierto que la aceleración gravitacional no es igual en todos los puntos de la Tierra, se puede tomar como ideal que sea igual en todos los puntos de la Tierra y tomarla como una constante, ¿sí? Que comúnmente pues la usamos como 9,8 metros por segundo al cuadrado y dependiendo de eso pues obtenemos las ecuaciones de la cinemática o este movimiento del proyectil como lo hemos visto en la secundaria normalmente, ¿sí? Y que basado en eso, pues podemos establecer algunas consideraciones. Por ejemplo, una de ellas es que en qué grado, por ejemplo, la tangente es máxima. A los 45 grados, ¿verdad? A los 45 grados yo alcanzo, digámoslo así, como el alcance máximo del lanzamiento de un proyectil. Entonces, ya dependiendo de eso y variando acá algunas variables, algunos factores, pues yo puedo saber grado, a qué grado teta, inclinar el sistema de lanzamiento, llámese cañón, llámese mortero de 60, 81, para alcanzar una distancia requerida. Ya a esto le podemos sumar más complejidad, por ejemplo, que el objetivo esté a una altura diferente a la que está el mismo sistema de lanzamiento. Entonces hay que hacer algunos otros procesos adicionales, pero básicamente el marco o el colchón está en esta parte de acá, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos cómo se está lanzando un mortero 81, este es de 81 milímetros, tiene un alcance máximo de casi 6 kilómetros, 6 kilómetros en condiciones pues normales.
En la parte de tiro de precisión, en la parte de tiro de precisión también tenemos unos sistemas de retícula que se llaman los MILS y los MOA, ¿sí? Básicamente con estas retículas de las miras uno puede hallar la distancia a la que se encuentra un objetivo simplemente posicionando el objetivo en la retícula. Entonces, dependiendo de cuántos mils tenga la altura de ese objetivo, yo hago un factor de conversión o aplico una ecuación y me va a dar una distancia aproximada a la que está. ¿Y eso por qué es posible? Pues precisamente por el concepto de razones y proporciones. Por el concepto de razones y proporciones, yo puedo hacer este tipo de apreciaciones. Entonces, ¿cómo hace alguien con una mira para enfocar un objetivo y saber que está a 1 kilómetro, a 300 metros, 500, 600 y demás? Por ejemplo, el tiro más lejano registrado en la historia creo que es más o menos de unos 2.900, casi 3 kilómetros. Obviamente, pues con un rifle de precisión, pues bastante sofisticado, un .50, calibre .50 y demás. En las predicciones, por ejemplo, acá lo asocia a lo que es la parte de climatología. Uno, en una de las cosas que uno analiza al desarrollar operaciones es verificar cómo va a estar el clima en los siguientes días, cuándo va a haber lluvias, cuándo va a haber tormentas, ¿sí? Y esas cosas en épocas de invierno, por ejemplo, siguen un patrón que digamos, tiende a ser bastante predictivo. Se puede simular, se puede modelar mediante la técnica de ¿qué? De regresión lineal, ¿sí? Que es ajustar una serie de datos que tienen una dispersión. Son conceptos que hemos visto nosotros en estadística inferencial o en estadística descriptiva, ¿cierto? En estadística descriptiva. Y respecto a eso, pues uno haciendo una serie de procedimientos puede terminar verificando respecto a la correlación una ecuación de la recta que se asocie lo más posible a esos datos que están dispersos, en la realidad están dispersos. Y ya con una línea recta de modelo, pues uno puede con la variable del tiempo verificar o predecir el valor que va a tener y puede llegar a ser bastante buena la estimación. No para todos los fenómenos se puede hacer ¿qué? Una predicción de estas o asociarlo pues a una regresión lineal. Entonces ya vienen otros métodos más sofisticados. Yo intenté pues a lo más básico, a lo que se puede obtener de un pregrado, ¿sí? En teoría de juegos, no sé si han escuchado, por ejemplo, lo que es el equilibrio de Nash en economía y demás. En teoría de juegos también tenemos una parte de aplicación. Por ejemplo, cuando uno va a desarrollar una misión, una operación, uno establece unos cursos de acción, que es como las secuencias de la acción que uno va a realizar. Por seguridad por mejor desarrollo de la situación, uno solamente establece uno, establece dos o tres, ¿sí? Por si el uno no funciona, el dos o el tres. Y no solo por eso, sino por elegir cuál de los tres va a ser el mejor. Entonces yo debo tener una forma de comparar o de darle un ponderaje a cada curso de acción en una cosa que llama los juegos de guerra. ¿Sí? En los juegos de guerra, pues yo, basado en unas matrices que yo le voy a dar y unos factores importantes que uno considera en todo el desarrollo de la misión, como son la observación de campos de tiro, las avenidas de aproximación, puntos críticos, cubiertas, obstáculos y demás, yo doy a ellos unos valores que me ponderan el factor. Entonces, ya respecto a eso, miren que yo, por ejemplo, acá esta matriz lo que hace es multiplicar cada columna, ¿sí? Da una sumatoria y es una de las formas que uno tiene para seleccionar, no, este sería el curso de acción más adecuado respecto a este análisis en juegos de guerra, por ejemplo. Entonces, eso es otra de las aplicaciones que hay allí, ¿sí? En la dinámica, por ejemplo, en la dinámica del combate cuerpo a cuerpo, uno creería que no, pero básicamente la, la, la fundamentación de todo esto es el centro de gravedad, ¿sí? En el centro de gravedad, cuando yo logro desplazar el centro de gravedad de un cuerpo, que si ustedes recuerdan el concepto en física es una sumatoria ahí de
de las distancias del centro del cuerpo con cada una de las partículas. Si uno hiciera esto a un cuerpo humano, ¿sí? Resultaría que el centro de gravedad, pues, de uno está básicamente acá en el ombligo. Logrando desplazar ese centro de gravedad, pues nosotros podemos hacer lo que son proyecciones, ¿sí? Y todas estas técnicas que se usan en combate cuerpo a cuerpo. Entonces, pues, a veces resulta, pues, como increíble uno decir, bueno, ¿y será que uno sí funciona? Pero cuando uno le pone la heurística o el análisis a las cosas, pues se da cuenta uno realmente que sí tiene aplicabilidad. En los movimientos tácticos, como decía el compañero Felipe ahorita, eh, también se utilizan, ¿sí? En los movimientos de un punto a otro, dependiendo de las inclinaciones de terreno, pues obviamente el desgaste humano es un factor importante, sería una variable dependiente del tiempo, ¿cierto? Y dependiente de todas estas condiciones geográficas que se tienen. Por ejemplo, acá que se aplica mucho lo que es las pendientes, ¿sí? Una pendiente es la relación entre la variable de cambio vertical y la variable de cambio horizontal, ¿sí? Si hay mucha variación, pues este cociente va a ser muy alto, ¿sí? Si en una variación de una distancia que no es relativamente larga, hay una variación vertical muy alta, pues el cociente va a tender a hacerse más y más grande. Asimismo, lo que es el cansancio, entonces se pueden acá hacer unas modelaciones de cuánto se va a demorar las unidades en llegar a cierto punto, cuál es la ruta mejor, ¿sí? Que evita tanta variación del terreno y demás. Estas cotas que ustedes ven acá son curvas de nivel, ¿sí? Son curvas de nivel que precisamente expresan como esa pendiente que tiene el terreno, ¿sí? No lo veo en la vida, en la forma real, pero lo veo plasmado acá en una carta y le doy una interpretación de acuerdo a unas convenciones que tiene, ¿sí? Entonces, conclusión, pues básicamente la que teníamos al principio, que el contexto militar pues no es ajeno a las aplicaciones de las matemáticas como una poderosa herramienta que ha sido creada, porque es una creación, diría yo, del ser humano y que es importante ser comprendido y aplicado de la manera correcta para los que requieran cualquier tipo de fin. Dejo esta frase de Oppenheimer, que pues, lamentablemente es uno de los usos malos que se le ha dado a la aplicación de la ciencia, ¿sí? Con consecuencias devastadoras como lo fue el uso pues, de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Robert Oppenheimer. Listo, esa básicamente era mi intervención ahí en la parte de la propuesta en la práctica pedagógica 2. Falta la del diplomado. Falta la del diplomado, no me demoro mucho. Les voy a pedir el favor si pueden conectarse al siguiente enlace que les voy a enviar porque tiene que ser un enlace diferente. Entonces se los paso por WhatsApp. No sé si alguien tenga alguna intervención. Yo, compañero. Sí, señor. Pero entonces, ¿me podría colaborar con dejar de grabar? Ah, sí, sí. De pronto ahorita cuando lo diga tal vez me va a entender. Sobre todo su merced. Detener la versión. Listo, creo que ahí ya se